Mis amados hermanos, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Hoy estaremos compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículos 39 al 46. Dice las Escrituras de esta manera: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. El título de nuestro mensaje en esta noche es: ¿cómo enfrentar los tiempos de angustia? La palabra de Dios nos muestra que desde que el ser humano pecó, empezó a enfrentar diversas situaciones de angustia, de la cual los cristianos no estamos inmunes o no estamos excluidos de ella. Hoy mismo estamos atravesando por tiempos de angustia a causa de esta pandemia del COVID-19. Hay muchos que expresan su angustia y dicen: si no me mata el virus, me va a matar el hambre. Y si no me mata el hambre, me va a matar la angustia. Entonces ahí surge una gran interrogante: ¿cómo podemos superar o cómo podemos enfrentar estos tiempos de angustia? Y la respuesta siempre la encontraremos en la palabra de Dios, la Biblia. Y en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, verso 39 al 46, donde hemos dado lectura, se nos narra uno de los momentos más angustiantes en la vida de los discípulos y de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento cuando comenzaba el proceso del sufrimiento, el proceso del dolor, la cual terminó en la cruz del Calvario. Y de este texto podemos tomar algunas lecciones muy importantes para nuestra vida sobre cómo enfrentar y superar con la ayuda de Dios este tiempo de angustia que estamos pasando. Cuando llegamos al verso 39 y el verso 40, nos dice: saliendo se fue como se solía él al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Y cuando llegaron a aquel lugar, Jesús les dijo: orad para que no entréis en tentación. En estos versículos encontramos, mis amados hermanos, que lo primero que tenemos que entender es que los tiempos de angustia también se nos convierte en tiempos de tentación. Los tiempos de angustia son tiempos de tentación. Jesús les dijo: oren para que no caigan en la tentación. No nos equivoquemos, mis estimados hermanos. Satanás no está en cuarentena. Él no se queda en casa. Satanás en este tiempo de angustia anda, como dice el apóstol Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, en estos tiempos de angustia tenemos que orar y fortalecer nuestra comunión con Dios. Una de las estrategias de Satanás, una de las estrategias del enemigo de nuestras almas,
es llenar nuestro corazón de temor, de miedo, de tristeza y de desánimo. Recordarás al profeta Elías, cuando surgió la amenaza de Jezabel. Elías huía por el desierto camino de un día. Y llegó un momento donde el desánimo, la angustia hizo presa de él, a tal punto que se echó debajo de un enebro y dijo: basta ya, oh Jehová, prefiero morirme. Satanás anda como león rugiente buscando desanimarnos, buscando dominarnos a través de la angustia. En tiempos de angustia, mis amados hermanos, Satanás nos ataca con pensamientos y con cuestionamientos contra Dios. Y nos preguntamos o reaccionamos de la siguiente manera: ¿por qué Dios permite que esté pasando esto a mi familia? ¿Por qué Dios no para ya esto? ¿Por qué Dios, en lugar de parar la pandemia, hace que esto siga avanzando más y más? Con estas y muchas otras interrogantes, Satanás viene atacando a muchos creyentes el día de hoy. Y la Biblia nos dice que para no ceder y para no caer en la tentación de poner a Dios en tela de juicio o empezar a dudar de Dios y quizás a buscar otras fuentes de solución, tenemos que orar. Tenemos que orar. Orar, orar y orar. Mi amado hermano, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu tiempo de clamor en este tiempo de angustia? El Salmo número 42 dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Eres mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado, decía el salmista. Por eso, mi Dios, pienso en ti. Esta es la oración de mi vida: que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Eres mi Salvador, eres mi Dios. Y el Salmo 34, versículo 4 y 6 dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Solo a través de la oración podemos enfrentar este tiempo de angustia y vencer las tentaciones con la que Satanás nos viene atacando. En los versículos 41 y 42 del Evangelio de Lucas, capítulo 22, el pasaje que estamos tratando, nos dice de esta manera: y él se apartó a ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En segundo lugar, en los tiempos de angustia es necesario reconocer la soberanía de Dios y aceptar la voluntad de Dios. No podemos negar que en este tiempo de angustia, de pandemia y de cuarentena, los corazones de muchos se están llenando de amargura, de enojo, de frustración, de preocupación. Pero nosotros como cristianos no podemos permitir eso en nuestra vida. Muchos se frustran y se llenan de amargura porque las cosas que están pasando no las pueden controlar. Y esto posiblemente haya cambiado sus planes, haya afectado sus negocios, haya afectado su labor cotidiana,
su forma de vida. Y lamentablemente no queremos humillarnos ante Dios y reconocer que Él es soberano. No queremos reconocer su soberanía sobre nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, nos da una lección de humildad, de fe y de obediencia. Él sabía que su Padre tenía todo el poder para cambiar la situación. Él sabía que su Padre tenía todo el poder para controlar las circunstancias difíciles que él estaba atravesando y para cambiarlas. Pero también él sabía que su Padre tenía un plan para él, que Dios estaba cumpliendo su propósito y su voluntad. Por eso pudo decir: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los cristianos sabemos que Dios tiene el poder para parar esta pandemia, que Él tiene el poder para quitar este virus. Hoy mismo Él puede hacerlo, pero también sabemos que Él tiene la última palabra, que Él está cumpliendo sus propósitos en el mundo. Y por eso podemos decir con fe: hágase tu voluntad. Cuando reconocemos la soberanía de Dios, cuando rendimos nuestra voluntad al Señor, cuando nos sometemos a los planes de Dios, cuando nuestros planes son sometidos a los de Dios, nuestros proyectos son sometidos a sus proyectos, y todo esto lo sometemos bajo la voluntad de Dios, entonces somos fortalecidos y consolados por Dios, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles del cielo vinieron para fortalecerle. Mis amados hermanos, tenemos que reconocer que Dios es soberano y someternos a su plena voluntad. Continuando con el pasaje bíblico, llegamos al verso número 44 y nos dice que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. El texto nos dice en el verso 44, las primeras palabras: y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Quién estaba en agonía? Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se encontraba en agonía. Esto nos permite comprender que nuestro Señor Jesucristo sabe perfectamente lo que es sentir la angustia, lo que es pasar por un tiempo de agonía, por un tiempo de prueba, por una enfermedad, por una situación difícil. Él sabe lo que es tener un corazón angustiado. Entonces, como nuestro Señor Jesucristo sabe lo que es la aflicción y la angustia, Él sabe también cómo nos sentimos en este momento. Este tiempo de angustia tenemos que enfrentarlo sabiendo que no estamos solos, porque tenemos un Señor, un Dios, un Padre que pasó por estas circunstancias. Él entiende lo que hay en nuestro corazón y su presencia nos acompaña cada día. Él puede consolarnos porque Él nos comprende. Él sabe cómo nos sentimos. Él ya vivió eso. Él ya experimentó eso. Por eso en este tiempo de angustia podemos acercarnos
ante nuestro Señor confiadamente. Él se compadece de nosotros. El libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Dios confiadamente. Sí, mi estimado hermano y amigo, para enfrentar los tiempos de angustia, en primer lugar tenemos que entender que Satanás muchas veces se aprovecha del tiempo de angustia para tentarnos y para renegar y para ir contra Dios. Jesús dijo: ore para que no caigan en esa tentación. Este tiempo de angustia enfrentémoslo orando al Padre, para que Él nos libre de no dudar de Dios, de no renegar contra Dios, que venzamos la tentación a través de la oración. En segundo lugar, tenemos que enfrentar este tiempo de angustia reconociendo que Dios es soberano. Él sabe lo que hace. Y sometiéndonos a su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Y en tercer lugar, enfrentemos este tiempo de angustia sabiendo, conociendo que Jesús conoce nuestras aflicciones. Él sabe cómo nos sentimos, porque Él pasó también por ese tiempo de angustia. Acerquémonos a Dios confiadamente y alcancemos el oportuno socorro. Que Dios los bendiga.